compartir con ustedes una palabra que estuve preparando sin saber que el pastor me iba a pedir que compartiera algo con ustedes. Ya la semana pasada estaba preparando unas cosas y que justo Daniel me pidió antes de ayer, y digo, que justo porque de alguna manera como que Dios ya me venía hablando, ¿no? Digo, lo voy a compartir con los hermanos. No sé si alguna vez les pasó a ustedes que se preparaban para algo y de repente salió el momento y dijeron, esto que yo estaba preparando, porque sí, sin ningún motivo, me termina sirviendo para algo. Y en realidad es porque Dios me estaba hablando y yo quiero compartir con ustedes acerca de esto que para mí es importante, ¿no? Pero déjenme empezar por el final, no por el principio. Raro, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por el final. Yo le voy a dar a ustedes como una conclusión, digamos, de lo que vamos a estar leyendo ahora en la Biblia, ¿no? Y como conclusión yo tenía esto, ¿no? Y espero que lo podamos guardar en nuestro corazón y entender las circunstancias, y ahora van a entender después por qué. Primero, las cosas que Dios ve, las cosas que Dios espera, ¿no? Y lo que vamos a sacar en claro de la Biblia es que Dios ve el pecado oculto y lo rechaza. También vemos de que Dios da la salvación como la bendición a cada uno de los que confían en Él, hoy sus hijos, los que lo buscan, pero que es personal. A veces Dios bendice a alguien a partir de su relación, digamos, con algún creyente, a partir de la oración, de la bendición, de trabajar con alguien, de vivir con alguien que es creyente. Eso no lo niego, pero la verdad es que las personas que se acercan a Dios son bendecidas porque se acercan a Dios y porque lo toman en primer lugar. Después otros toman migajas de lo que reciben los cristianos, de lo que nosotros podemos vivir, y nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que ir en pos de esa bendición de parte de Dios y no de migajas simplemente. Lo tercero es que ir al templo no nos hace creyentes, no nos hace cristianos el ir a la iglesia, ir al templo, ¿no? En este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta de la necesidad de compartir juntos, y lo estamos haciendo a través de la virtualidad, pero esto no quita de que seamos iglesia, ¿sí? No me hace ni mejor ni peor persona ante los ojos de Dios. Lo que me hace peor o mejor creyente es cómo vivo mi vida cristiana, ¿no? ¿Qué es lo que hago en mi cotidianidad? Y por cuarto punto es que Dios siempre nos da una nueva oportunidad, ¿sí? Dicho estos 4 puntos que para mí son la conclusión, quiero que vayamos a ir al libro de Jeremías y vamos a leer 2 libros a la vez, no 2 libros, 2 textos a la vez, que uno es en Segunda de Reyes y el otro es en Jeremías. Y ahora vamos a ir avanzando, ¿no? Pero lo primero que les quiero decir es, bueno, Jeremías, ¿no? Jeremías es uno de los profetas por ahí más estudiados, uno de los profetas que más complicado tuvo a la hora de predicar el Evangelio. Nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento, por ahí algunos medio nuevito y dice, ¿dónde saco Jeremías? ¿Qué es esto? Bueno, es un libro de un profeta que está en el Antiguo Testamento y que nos enseña un montón de cosas acerca de la vida del creyente y Dios, del pueblo con Dios. En aquel momento, cuando Jeremías profetizaba, era antes de Cristo. ¿Sí? Estamos ubicándonos más o menos 626 años antes de Cristo, y hasta la caída del reino de Judá en manos de los invasores. Hasta ahí él más o menos estuvo profetizando, más o menos podemos ubicarlos alrededor de unos 600 años antes de Cristo. La relación del pueblo con Dios no era la misma que hoy tenemos, con la presencia del Espíritu Santo, con la iglesia, con los hermanos que están predicando, que estamos celebrando Pascuas próximamente, que celebramos Navidad, que constantemente hay recuerdos, uno va por todos lados y ve iglesias, va a la cruz y dice, bueno, evidentemente somos cristianos en esta sociedad y predicamos a Cristo constantemente. Bueno, en aquella época no era tan así. El pueblo no tenía esa relación con Dios y Dios elegía tener la relación a través de intermediarios, ¿no? Él mandaba su palabra a través de los profetas, a través de reyes, a través de ciertos momentos, y muchas personas que podían guiar a las personas a Dios, pero no cualquiera se acercaba libremente a la presencia de Dios. Y esto lo leemos en todo el Antiguo Testamento y vemos cómo cambió eso una vez que Cristo murió y nos resucitó, ¿no? Jesús nos resucitó a Él y nos da a nosotros
esta nueva relación con Dios, quiero decir. Bueno, vamos a empezar por Jeremías, con una breve descripción. Jeremías comienza, dice ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 1, él comienza su reinado en el año 13 del rey Josías, ¿no? El rey Josías fue uno de los últimos reyes antes de la deportación, de la invasión de Babilonia a Judá, al reino de Judá, el reino donde estaban los hijos de Dios, o el pueblo de Dios, mejor dicho. Fue uno de los últimos reyes. Todos los reyes que venían antes que él venían haciendo las cosas muy mal, venían desobedeciendo a Dios, venían permitiendo que haya otros cultos a Dios y tomaron a Dios como un Dios más entre muchos. Esto obviamente a Jehová nuestro Dios le molestó y entonces se emitió un juicio. Y entre todos esos profetas que estaban anunciándolo este juicio, aparece un rey, y este rey, que tan solo tenía 8 años, que es el rey Josías, empieza a cambiar las cosas, empieza a querer restaurar la relación con Dios. En el año 16 de su reinado, o sea, si empezó con 8 años más 16, simplemente hacemos la cuenta, tenía 24 años, aparece ahí el profeta Jeremías, que empieza a profetizar durante el reino de Josías. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasaba y por qué esto es importante. 40 años dura más o menos el ministerio el reinado de Josías, ¿no? Él muere a los 40 años, a los 8 empezó, 32 años reinó. Y en la mitad de ese tiempo, él hace todo lo que puede para agradar a Dios. Todo, ¿sí? Y yo le dije que busquemos Reyes, no vamos a leerlo todo porque es enorme, largo, yo los invito a que ustedes puedan tomar nota y después leerlo y estudiarlo, ¿no? En sus casas con tiempo, pero Josías es uno de los reyes que más nosotros escuchamos predicaciones, que leemos, que estudiamos desde que comenzamos casi nuestra vida como cristianos, ¿no? Cuando nos hablan de un buen rey, siempre nos hacen referencia a Josías, a Ezequías, a Daniel inclusive, ¿no? Reyes que fueron importantes y que pudieron guiar de alguna manera al pueblo hacia las cosas de Dios. Y acá tenemos la historia de Josías en el capítulo 22 y 23 de Reyes, de Segunda de Reyes. Y en el versículo 1 dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años, y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adía de Boscat. Versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. O sea, no tuvo eso que podemos ver en otros reyes o en otras personas, inclusive si nos analizamos a nosotros mismos, esto que vamos y venimos, él se mantuvo recto. Me llama la atención que 8 años, era una criatura, o sea, vamos a decirlo así, y le tocó reinar a un pueblo que estaba completamente alejado de Dios, si vemos la historia, desobedeciendo a Dios en todas las cosas que podían y haciendo cosas como hasta sacrificios a otros dioses, y a él le toca con 8 años reinar. Y uno dice, ¿qué va a hacer un chico de 8 años? ¿Qué puede hacer un chico de 8 años por más ayudado que esté? Y lo que él hizo fue tremendo. Empieza en el versículo 3, la reparación del templo. Lo primero que hace, busca restaurar la relación de Dios, busca restaurar el templo y se encarga que esto sea así. Tanto es así que el pueblo se había alejado de Dios antes de él, que ni siquiera tenían el libro de la ley. El libro de la ley era como la Biblia, vamos a decirlo así, en donde ellos sabían lo que tenían que hacer con su culto a Dios, cómo el pueblo tenía que ser guiado en la búsqueda de Dios. Bueno, lo habían perdido. Hasta que uno de estos sacerdotes que van a limpiar y a restaurar el templo encuentra. Entonces lo primero que hace él, una vez que descubre el libro de la ley, es, bueno, leerlo, hacer que el pueblo entienda. Tratar que el pueblo se restaure en esa relación con Dios. Esa era la primera idea que tuvo Josías. Acordémonos de que el reinado de Josías es de 31 años. Lo mismo nos pasa con Jeremías, que a veces uno lee las hojas y parece como que pasara todo instantáneamente, pero lleva un tiempo largo. Imagínate en tu vida 31 años, el tiempo que lleva, la lucha que lleva, el llanto que lleva, el dolor que lleva cuando las cosas no te van y cuando vos querés esforzarte por hacer las cosas para Dios y que alguien se convierta y que se arrepienta de lo que está mal, sin embargo sigue en esa tesitura y sin darse cuenta de que ese pecado lo lleva a otro camino.
32 años estuvo perdón, 13 años estuvo antes de la caída Jeremías profetizando y trayendo palabra de Dios a un pueblo que no lo quería escuchar. Bueno, pero ¿qué vemos acá? Él empieza, Jeremías, miren esto, ¿no? Jeremías empieza a profetizar lo que ahora vamos a ver en Jeremías en la época de este rey. Este rey que estaba restaurando la relación del pueblo con Dios, entre comillas, de lo que él quería hacer. Estaba restaurando el templo, ahora hacía que se lea la ley, ¿sí? Hace un pacto con Dios en el capítulo 23, hace que todo el pueblo conozca la ley de Dios, y en el capítulo 23, del 4 hasta el 20, empieza a decir todas las cosas que hizo, quemar estatuas a ídolos, todas las cosas que él hizo fueron todas para servir a Dios, alejar todos esos dioses, ese pecado que había en Judá y volverse a Dios. Esto es lo que hizo. Pero la pregunta es, si él era tan buen hijo, digamos, o tan siervo, tan importante, y todo lo hacía para Dios, ¿por qué Dios decidía castigar al pueblo igual, a pesar de que Josías, que era el rey, estaba tratando de guiar al pueblo a Dios? Voy a leerles el capítulo como resumen, el capítulo 23, 24 en adelante, por si alguno no se acuerda de Josías, no tenemos por qué acordarnos de todo, así que vamos a leer lo que nos dice la Biblia. Asimismo barrió Josías a los encantadores, a los adivinos y terafines, a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén. Jerusalén era la capital de Judá y Judá era un reino, ¿sí? Donde él reinaba. Para cumplir la palabra de la ley que estaban escritas en el libro, que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Esto es lo que nos dice la Biblia. La conversión que tuvo Josías fue tremenda. Él hizo todo lo que Dios quería. Tremendo lo que él hizo. No hubo ni David, era como él. El 26 dice, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que era su gran ira que había de encender contra Judá por todas las provocaciones que Manasés le había irritado. Esto tiene que ver con la historia, más que nada de la época de Moisés, un poquito antes, ¿no? Cuando habla de Manasés está hablando de un pueblo, ¿no? De un pueblo que había pecado, de un pueblo que había desobedecido a Dios. Bueno, acá toma esa figura, va a ser recuerdo histórico, dice, a pesar de todo eso, Dios no quitó su ira, a pesar de que el rey quiso volver a Dios y hizo todo eso, y sigue después, ustedes lo pueden leer. Hay un pacto que Dios le dice en el capítulo anterior, en el capítulo 22, hay una palabra de Dios que le dice, bueno, como vos hiciste todo esto, vos no te voy a dejar ver todo esto, pero cuando vos no estés, entonces vendrá el castigo. Ya estaba condenado. La pregunta es, si el rey, esto es lo que yo me estaba preguntando, si el rey, los profetas, los sacerdotes y todos los que estaban ahí estaban haciendo las cosas de la manera que Dios quería, ¿por qué ¿por qué Dios castigaba? No nos olvidemos que en esta época, cuando se conquista, tenemos otros nombres, otros libros de la Biblia que nos relatan estas mismas historias. Tenemos a a Daniel, con todos sus amigos, digamos así, sus compañeros que fueron llevados a Babilonia. ¿Sí? Tenemos a Habacuc, tenemos a Ageo, tenemos a Sofonías, personas que estaban dispuestas a morir por el Señor. Sin embargo, Dios, a pesar de todo ello, no quitó el castigo. Eran todas personas que estaban dispuestas a cumplirlo, ¿no? A cumplir lo que Dios le decía. Vamos a ir a ver qué es lo que pasaba. Porque una cosa es lo que él como rey o como líder quería guiar a su pueblo y otra cosa es lo que el pueblo quería hacer. Entonces, cuando yo empecé a mirar un comentario, me pareció interesante, y se los comparto a ustedes, y lo todavía lo vi, de decir, bueno, el pueblo adoraba esos dioses. El pueblo sacrificaba u ofrendaba a esos dioses a los cuales él tuvo que romper, digamos, esos ídolos, tirar abajo esos altares, y el pueblo los adoraba. Pero él no podía como rey hacer que la persona buscara de Dios si esa persona no quería buscar de Jehová, quería buscar otra cosa. Y entonces ahí aparece Jeremías.
Porque cuando todo parecía fenómeno, cuando el pueblo veía la bendición que venía al pueblo, porque el rey, que era quien era la autoridad, buscaba de Dios, entonces Dios lo bendecía, pero el pueblo malinterpretó. El pueblo no se acercaba a Dios. El pueblo era bendecido porque Josías era bendecido. El pueblo tenía victorias porque Josías era bendecido. Porque Josías hizo las cosas delante de bien, delante de los ojos de Dios. No porque el pueblo buscara a Dios. Y a veces nos puede pasar, y esto lo quería traer a lo que decía como conclusión, ¿no? A veces los que están alrededor nuestro son bendecidos por la obra de nosotros, pero eso no quiere decir que ellos estén haciendo las cosas bien. No quiere decir eso. Así que nosotros tenemos que hacer lo que Dios le dijo a Jeremías. ¿Y qué le dijo a Jeremías? Andá y hacedlo. Andá y decilo. Ustedes se acuerdan del llamado de Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 1, Jeremías tenía vergüenza, tenía miedo, no quería ir. Dijo, no digas esto porque donde yo te mande vos vas a ir. Y vas a decir lo que yo te diga que vos tenés que decir. Jeremías ya cuando comienza, en el capítulo 1, ya sabía que iba un pueblo que no lo iba a querer escuchar. Ya sabía él, porque era un sacerdote, él ya sabía lo que estaba mal delante de los ojos de Dios. Imaginémonos que desde que Josías encuentra el libro y lo hace leer hasta que Jeremías aparece, pasan alrededor más o menos, haciendo una cuenta fácil, 16 años. O sea que los que buscaban a Dios tenían donde encontrarlo a Dios. Ya tenían el templo restaurado, ya tenían la ley para buscarlo a Dios, para saber lo que el Señor quería, y entre ellos estaba este sacerdote, que era Jeremías, que después va a pasar a ser un profeta. En el capítulo 3, versículos 6 al 10, empieza, digamos, todo. Nosotros si tendríamos que leer todo Jeremías es tremendo sin perder el contexto, ¿no? Pero como es muy largo vamos a leer algunos versículos medios ahí salpicados, pero ustedes después leanlo y fíjense si no es así, ¿no? En el capítulo 3, versículo 6, empieza diciendo así. Me dijo Jehová en los días del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? ¿Se acuerdan de Israel? Por si alguno se olvida, el reino de Israel se dividió en dos. El reino de Israel, que quedó con ese nombre, y un reino que se separó, que se llamó el reino de Judá. ¿No? Esto es después de la muerte de Salomón. Pasaron más o menos 400 años separados los dos partes de lo que era el pueblo de Israel. Uno se llamó el reino de Israel y el otro se llamó el reino de Judá. El reino de Israel ya había caído 200 años antes, más o menos, bajo la mano del imperio asirio. ¿Sí? Y no habían caído solamente porque el imperio había sido más fuerte, sino por la propia desobediencia de Israel, del reino, de que la gente ya no buscaba de Dios. Entonces ahí dice, ¿me has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y ella vio, y ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel ya no había despedido y había dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. El concepto de fornicación que vemos en los profetas tiene que ver con ir atrás de otros dioses, con ir atrás de buscar otras cosas que no fuera Jehová. ¿Se acuerdan ustedes Éxodo 20, 1 y 2? Dice, yo soy Jehová, Dios celoso, Él no negocia su gloria. O lo tenés a Él como único Dios, pero otro Dios Él no acepta, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Israel y que ahora veía que le pasaba a Judá? Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, ¿sí? 200 años después, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente dice Jehová. ¿Qué quiere decir? Se acercaban a Dios porque el rey les decía que tenían que hacerlo, pero no porque saliera de su corazón. No porque ellos buscaran tener una relación con Dios. Si podemos buscar un paralelismo en la actualidad, por ahí a muchos por ahí nos puede pasar y tenemos que orar para que el Señor realmente no nos permita caer en eso. Todos los que somos padres, de repente en un momento tenemos que entender que nuestros hijos necesitan tener un encuentro con Cristo. No pueden ser hijos
siempre y nietos de Dios. No tiene nietos Dios. ¿Sabían eso? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. O sea que aquel que no entrega su vida a Cristo, tarde o temprano va a tener que hacerlo para poder ser salvo, sea mi hijo, mis hijas, porque la decisión es personal. Acá lo que pasaba era más o menos lo mismo. El rey y algunos volvían a Dios, pero otros no. No podía ser el rey que el pueblo entregara su corazón a Dios porque el pueblo estaba lejos de Dios y adoraba y buscaba otros dioses. Y cuando el pueblo vio que la otra parte de Israel había pecado, ellos no dijeron, qué mal, sino que lo siguieron. Y esto es lo que está diciendo el profeta utilizando estas imágenes, ¿no? O esta idea. En el capítulo 23, en el capítulo 24 de Segunda de Reyes, que no lo vamos a leer, pero después ustedes lo buscan, relata cómo el pueblo adoraba a esos dioses en la época del rey Josías. Relata cómo esos pueblos eran rebeldes a obedecerlo a Dios para ir en busca de otro. Él tiraba un altar y ellos iban y hacían otro. Y él lo tenía que volver a tirar porque el pueblo era rebelde de corazón y no quería escuchar lo que Dios decía. Sin embargo, a pesar de todo ese pecado y toda esa condena que Dios hace a Israel, y decir, bueno, Dios utiliza a Jeremías con la idea de decirle al pueblo cuál era su pecado, ¿no? Él advierte. Jeremías es, digamos, el portavoz de Dios y advierte al pueblo que tienen que arrepentirse de sus pecados si querían ser restaurados, ¿no? Pero el pueblo, confundido por la gloria de Josías, creía de las cosas que iban a ver a Josías, ellos creían de que el pueblo no iba a tener problemas, que el pueblo estaba en una bendición, que el pueblo no tenía nada malo. O sea, estaban prósperos en lo económico y ellos se fortalecieron en eso. Ellos al no tener problemas creían que estaba todo bien, pero en realidad estaba todo mal delante de los ojos de Dios. En Jeremías capítulo 3, versículo 14, el Señor le da la posibilidad, por primera o segunda vez en el libro, dice, convertidos hijos rebeldes, dice Jehová. El versículo 15, bueno, el 13, perdón, dice, reconoce tu maldad. Le está diciendo, imagínense ustedes Jeremías diciéndole al pueblo, reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Es decir, has mantenido el pecado y lo has remantenido el pecado, ¿sí? Prevaricar es insistir en algo, no es solamente hacer algo mal, sino insistir en hacer algo mal, ¿sí? Y fornicaste con extraños, está diciendo adoraron a otros dioses, ¿sí? El versículo 14 dice, convertidos hijos rebeldes. El primero dice, reconoce tu maldad, en otra versión dice, arrepiéntete. Acá dice, convertidos, en el 14, y dice que el Señor los puede perdonar. Y en el 15 dice, si lo hacen obviamente, os daré pastores según mi corazón que os apacentarán con ciencia y con inteligencia. O sea que el Señor dice, si ustedes se arrepienten, si ustedes se convierten, yo estoy dispuesto, ¿no? Y si leen todo el pasaje, dice, si Israel se arrepintiera, yo estoy dispuesto a perdonarlo, pero ellos tienen que dejar de hacer ese pecado. Tienen que dejar todos esos dioses y volverse a mí. O sea que está condicionado el perdón de Dios y la gloria, digamos, de Israel, está condicionada a que el pueblo pueda volver a Dios. Y hoy por hoy creo que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Nosotros a veces como que buscamos sin tener que, ni sin adorar a otros dioses, ni nada por el estilo, pero a veces buscamos servirlo a Dios de una manera, pero de otra manera negociamos con otras cosas que sabemos que a Dios no le agradan, ¿no? Gente que de repente mira el horóscopo, ¿sí? Gente que cree en el horóscopo, cosa que Dios prohíbe, o que va con adivinadores, o cosas por el estilo, que eso es pecado delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y bueno, que algunos por ahí hasta confían en su propio trabajo en vez de confiar en el Señor. Ya vamos a ir a otro pasaje que está ahí nomás, en el capítulo 4, en el capítulo 5, que ustedes después pueden ir viendo cómo Dios va haciendo y va diciéndole, porque a pesar de que los anima a que se arrepienten y a que reconozcan su pecado, el pueblo no lo hace. Entonces Dios le utiliza a Jeremías para decirle, bueno, va a venir una invasión. Los amenaza con una invasión, le va diciendo, mejor dicho, le va profetizando a Jeremías que si no se arrepentían iba a venir una invasión y que lo que iba a pasar por Jerusalén iba a ser terrible, la destrucción y el sufrimiento, en el capítulo 6, ¿no? Fíjense qué importante. Y en el capítulo 7, lo vamos a ver ahora,
Es tremendo porque ahí viene el juicio de parte de Dios. Dios, cansado de que él vaya y diga a la gente y la gente no lo quería escuchar, lo manda al templo. Y dice así, capítulo 7, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y allí proclama esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que estáis por estas puertas para adorar a Jehová. Fíjense que nos da el contexto de que el templo ya estaba terminado, ya estaba arreglado, ya la relación del pueblo ya estaba con Dios, ya buscaban a Dios, entraban a ese templo. Pero así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, versículo 3. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No veis en la palabra de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieren justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimereis al extranjero y al huérfano y a la viuda, y en este lugar derramáis la sangre inocente, y anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en las palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incendiando a Baal, a Baal, es decir, dando ofrenda a Baal, otro dios era Baal, andando tras dioses extraños que no conocéis. Y vendréis, pues, y se pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado el nombre, y diráis, líbranos a nosotros. ¿Para qué? ¿Para que sigan haciendo esas abominaciones? Es decir, el pueblo iba ahí a adorarlo a Dios, entre comillas, pero seguía haciendo un montón de cosas que estaban mal en forma oculta, en forma escondida. Yo estaba leyendo un comentario muy viejo que decía de que el pueblo lo había tomado el templo de Jehová como un escudo de protección. Vieron que en la antigüedad, cada vez que el pueblo iba a la batalla, llevaba el arca, cuando tenían el arca. Y eso simbolizaba la protección de Dios. Bueno, ahora el pueblo se basaba en que tenían el templo de Jehová y que nada les iba a pasar, que al tener el templo de Jehová, ellos pueden hacer cualquier cosa y que los invasores no iban a poder conquistar Jerusalén ni Judá, porque ahí estaba Jehová. Es decir, como los griegos, tiempito después que ellos, tenían un montón de dioses y creían de que en cada lugar había un dios para algo diferente. De alguna manera ellos estaban pensando lo mismo. No nos van a poder derrotar, no nos van a poder invadir porque este es el templo de Jehová. Y Jehová le dice, esto no es así. Están equivocados. A veces nosotros como cristianos decimos, yo puedo contra todo, pero si yo después, cuando en mi vida no hago las cosas que Dios quiere, no puedo decir, bueno, Señor, perdóname y mañana sigo haciendo lo mismo. No puedo hacer eso. Dios no lo ve bien que yo haga eso. Dios no ve bien que un cristiano viva de una manera, le pida a Dios perdón y al otro día viva haciendo lo mismo. No está bien delante de los ojos de Dios. Sin embargo, Dios tiene misericordia y le dice, arrepiéntanse, corrijan sus caminos y entonces yo voy a cumplir mis promesas. Yo tengo bendiciones para ustedes, yo les voy a dejar morar esta tierra, pero ustedes tienen que vivir de la manera que tienen que vivir. Nos pasa en nuestros trabajos, nos pasa en nuestras familias, nos pasa en un montón de ámbitos que nos tenemos que nosotros ser ejemplos y testigos de lo que Dios puede hacer cuando nosotros somos fieles a Él, a pesar de todos los problemas que tengamos. Esto es lo que pasaba a este pueblo. Vuelvo a decir, pueblo que no estaba viviendo en pobreza, pueblo que no veía ningún problema que pudiera venir, sacerdotes que ustedes si pueden venir a decir que se hacían los profetas y cuando Jeremías profetizaba algo, venían otros y decían, no, Jeremías está diciendo cualquier cosa, Dios no dice eso. Tanto que el propio Jeremías duda, Señor, ¿por qué yo digo todo esto y no se cumple nada? Acuérdense, 40 años. No fue que Jeremías se levantó un día y tuvo todas estas profecías seguras. Fueron 40 años en donde Jeremías perdió todo, lo intentan matar, le quitan todo su herencia, todo lo que él creía por bueno se lo quitan. Lo condenan los otros profetas, le sacan las cosas, lo meten preso, lo meten en un cepo y él tuvo que sufrir todo eso por mantenerse fiel al Señor. No fue de un día para otro y a veces nosotros nos damos cuenta que a veces las cosas no son tan sencillas, ni siquiera para los grandes hombres de Dios. Fíjense que así todo el Señor dice, arrepiéntanse,
arrepiéntanse, y si se arrepienten y si corrigen sus malas actitudes, yo los perdono, yo los restauro, yo cumplo con lo que les digo. En el capítulo 17, ya me pasé un montón de capítulos, ustedes después lean todo, porque quiero llegar a esta parte, que es un pasaje recontra importante, porque es como la tercera conclusión, digamos. En el versículo, todo el versículo, todo el capítulo es interesante, pero el versículo 5 en adelante dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo y corazón y su corazón se aparta de Jehová. En otras versiones dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Muchos de los paraísos más grandes lo tienen así en otras versiones, ¿no? Es decir, no tenemos que confiar en nuestra mano, no tenemos que confiar en nosotros mismos. Si ustedes ven después el contexto cuando muere de Reyes, cuando muere Josías, muere porque Egipto invade, Siria y Egipto entran en una guerra, Israel está en el medio, Egipto invade la tierra de Israel, y entonces el rey Josías va y los ataca, y en esas batallas muere el rey Josías. Y entonces los que vinieron después, el hijo de Josías, Crisías, decide confiar en Egipto y se vuelve esclavo de Egipto, nuevamente. ¿Vieron? Dios los había liberado de Egipto, ahora volvían a ser esclavos por 3 años sirvieron a Egipto, hasta que vino el reino del norte y los invadió en esta guerra que tendrían con Egipto. Pero el versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará las raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y el versículo 9, otro versículo que sabemos mucho de memoria, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué quiere decir este pasaje? Más allá de lo que hoy entendemos como cristianos. Que ahora Dios había condenado al pueblo por el pecado del pueblo, ¿se acuerdan? Pero ahora lo que está diciendo ahora cada uno, de acuerdo a lo que haya en su corazón, de acuerdo a lo que Dios escudriña en su corazón. Y esto es algo que tenemos que entender. ¿Por qué Dios no quitó la condena a ese pueblo después de ese rey tan bueno, tan siervo de Dios, tan entregado a Dios, después de tantos siervos y tantos profetas que predicaban? Porque ellos sí fueron salvos. El justo por fe vivirá, decía. Ellos eran justos y vivieron y todo bien y están en la gloria de Dios. Pero el pueblo que estaba pecando va a seguir pecando y ese tenía un corazón duro y no se arrepentía de sus pecados. Y después viene, como ustedes ya saben, la profecía cuando habla de cuando lo manda a Dios a ver al alfarero. Dios se cansó de ese pueblo de Judá. Y Dios los manda al alfarero, y cuando está viendo el alfarero, que no sabía para qué iba él, ahí recibe la palabra de Dios que le dice, bueno, ¿vieron? ¿Viste? Como se rompió y hizo todo nuevo, así puedo hacer yo con Judá. Y la promesa del remanente, y después sigue todo el texto es largo el libro de Jeremías, es largo los pasajes, es mucho inclusive para un mes, digo, estudiarlo. Da para un montón de cosas. El tema es que Dios dice, bueno, desde ahora, el que escudriña los corazones y la mente, y el que da la salvación, y el que da nuevo tiempo para nosotros, digamos, es el propio Señor. ¿Sí? Ya no es que congregacionalmente somos salvos. No, no. Es lo que vos hagas con tus acciones, es lo que vos hagas con tu entrega a Dios. ¿Sí? En este versículo, capítulo 17, que ustedes después siguen leyendo, hay algo, ¿no? En el versículo 19 en adelante. A pesar del pecado, Dios le vuelve a dar otra oportunidad. ¿Y saben qué es lo único que pedía Dios? Lo único que pidió Dios, ya no pedía ni arrepentimiento. ¿Saben lo único que pidió Dios para perdonar a Israel? Versículo 19 en adelante, después leanlo. Lo único que pedía Dios es que guarden el día de reposo. O sea, el día separado para Dios. Ya no le pedía tantas otras cosas. Solamente hagan esto y yo los voy a perdonar. El pueblo igualmente no lo hizo. Si guardaran el día de reposo, entonces yo los perdonaré. Pero no guardaron el día de reposo. Y a veces uno dice, pero ¿por qué tan duro en el Antiguo Testamento, Dios?
¿Qué significa guardar el día de reposo? Guardar el día de reposo significaba volver a tener una relación con Dios. Guardarlo no es no trabajo solamente. Guardarlo es lo separo para Dios. ¿Sí? Cuando nosotros vemos que esa gente trabajaba, porque dice que ese día de reposo ellos lo trabajaban y se cargaban de trabajo y todo lo más y comercializaban y todo eso, están dejando de lado la confianza en el Señor. Cuando uno dice, tengo un día que es del Señor, pero decido trabajarlo, aunque la Biblia me diga allá en Éxodo y me diga acá que no lo tengo que hacer, y ellos lo hacían igual, lo hacían porque no estaba la confianza y la prosperidad de Dios. Yo sé que hay muchos cristianos que trabajan los domingos, que trabajan todos los días, que trabajan todas las fiestas, que trabajan todo el día, cada uno hace lo que quiere, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay que guardar el día de reposo. Y Dios lo que le pedía a este pueblo, para que no sean invadidos, para que no sean desolados, para que empiecen a tener una relación con Él, y Él que le dé una nueva oportunidad, bueno, guarden aunque sea mi día de reposo. Ni eso hicieron. Y después, bueno, venía todo el castigo, ¿verdad? Ustedes pueden leerlo, todos estos pasajes y tomar nota, y después seguramente este video va a quedar grabado si algún pasaje no les quedó y subido tarde o temprano a YouTube o a Facebook. Y pueden rever los pasajes y ver lo que estoy diciendo y analizarlo. Pero Dios entonces está esperando algo de sus hijos, en este caso de nosotros como cristianos, y Él está esperando que tengamos una relación de intimidad íntegra y verdadera. Fíjense lo que decía de Judá. Ellos me buscan, sí, vienen a mi templo, sí, pero no lo hacen fingidamente. Nosotros tenemos que buscar ser hijos de Dios completamente honestos, y que cuando algo no me sale, dejarlo en las manos de Dios, y cuando tengo problemas, dejarlo en las manos de Dios y confiar en Dios. Confiar en Dios en todo, en lo económico, confiar en Dios en la salud, confiar en Dios en todo, porque eso es lo que Dios espera. Y entonces ahí vamos a ser bendecidos. Vuelvo a leer como empecé, el final. 4 puntos de todo eso, largo, 4 puntos, ¿no? Que Dios ve el pecado oculto y lo rechaza. Que la salvación como la bendición son personales. Que ir al templo no nos hace creyentes, sino la forma en que vivimos nuestra fe como cristianos. Y que Dios siempre nos da una nueva oportunidad. ¿Y qué podemos decir nosotros que estamos en esta época después de que vino nuestro Señor Jesucristo, que nos regaló la salvación y que hoy nosotros tenemos una relación completamente diferente a la que tenía ese pueblo con Dios? Y el último punto, que ustedes lo buscan después en Éxodo capítulo 20, es que en nuestra vida, como en ese pueblo, Dios no negocia su gloria. O le damos gloria a Él en todo, o no. Él no acepta el que le da gloria a otra cosa. La gloria y el único Dios que tenemos es Jehová, que mandó a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Entonces nosotros como siervos suyos tenemos una misión que cumplir. Una oportunidad que Dios nos da a nosotros para que otros conozcan de Cristo, para que otros puedan arrepentirse, para que parte del pueblo que no conoce de Dios pueda arrepentirse y pueda estar donde hoy estamos nosotros. Eso depende de lo que nosotros digamos con nuestras palabras, pero también de lo que hagamos con nuestras acciones. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Si hay arrepentimiento, hay perdón. No está todo dicho. No es que aquella persona con todos los pecados que tiene, no sé, vende droga o lo que fuera, un delincuente, ya está, ese se va al infierno. No, si hay arrepentimiento, hay perdón. Y me vienen a la cabeza las palabras del profeta, del apóstol Pablo, que decía, ¿cómo conocerán? ¿Se acuerdan en Romanos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Nosotros, Dios nos dio esta misión de poder llevar este mensaje a las personas que todavía no lo conocen. Oremos, pidámosles a Dios que nos dé fuerza, que nos sostenga, así como Jeremías tuvo que pedir, porque en el medio de todo esto Jeremías se encontró con que no veía respuesta. Él hablaba, él decía, él hacía todo lo que Dios quería, pero no, el pueblo seguía rebelde. Y a veces uno puede tirarse abajo, puede, sí, ¿para qué voy a tirar perlas a los chanchos? ¿No? ¿Para qué voy a seguir haciendo esto si ya la gente esta no quiere salvación? Como nosotros vemos a la gente, no es como Dios ve a la gente. Como Dios dio la oportunidad a tantas personas en la Biblia que eran asesinos, que eran perseguidores de la iglesia, ¿sí?
y que tantos pecados, ladrones, y Dios le dio la posibilidad. Así que nosotros no tenemos que decir, no, esta persona no, ya está, le hablé 1000 veces, no quiere saber nada, mira a este delincuente, mira a este, no. Oremos por ellos y hablemos y comportémonos como Dios espera que lo hagamos. Padre Santo, te damos todas las gracias, Señor, por todo lo que vos haces por nosotros. Te agradecemos por estas palabras que podemos leer en la Biblia, por estos ejemplos como el de Josías, el de Jeremías, y tantos más, Señor, que nos dejan a nosotros un mensaje tuyo, Señor, un mensaje que nos habla de que vos bendecís cuando nosotros nos acercamos a tu presencia. Yo en especial te quiero pedir por todos los que hoy estamos acá, por todos los que puedan escuchar estas palabras, para que realmente podamos ser ejemplo, para que realmente podamos tener una relación de verdad con vos, Señor, no fingida, que quites todo pecado, toda cosa oculta que a vos no te agrade, Señor, que nosotros podamos entregarte todo y confiar en vos, Señor, confiar en nuestras familias, confiar en nuestra vida, en nuestra economía, Señor, que ninguno de nosotros frene su mano, Señor, en ayudar económicamente a alguien, en dar una ofrenda o un diezmo pensando en otras cosas, que no negociemos, Señor, el día que es tuyo para poder ganar un poco de dinero, Señor, que realmente nosotros podamos, Señor, entender qué es lo que vos querés para nosotros. Te agradecemos por la presencia de tu Espíritu Santo, te agradecemos por tu misericordia, porque sentimos tu perdón, Señor, cuando buscamos de vos, Señor. Bendecí a cada una de las familias, Señor, que están acá representadas, Señor, prosperadas, Señor, y sobre todo que sea tu Espíritu el que guía a cada familia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.